ante una situación complicada, porque a pesar de las distintas medidas e iniciativas que tomó la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, los precios de los productos no dejan de aumentar y casi diariamente. Y diariamente no aumentan los salarios de los trabajadores, diariamente no aumenta la carga impositiva, diariamente no aumentan las tarifas de los servicios públicos de gas natural, de energía eléctrica, de agua potable, el precio de los combustibles, etcétera. De modo tal que no hay razón que justifique estos diarios aumentos de precios. Estamos viviendo en un país con una cultura ya inflacionaria. Se aumentan los precios por las dudas. Hoy el comerciante minorista que vende un producto a un determinado precio, como no sabe a cuánto lo va a pagar cuando lo tiene que reponer, por las dudas lo va remarcando. Además se ha dolarizado prácticamente la economía argentina, lo que es un verdadero desatino, porque en todo caso la variación del tipo de cambio tendría que incidir en el precio de aquellos productos que son importados o en el precio de aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no dolarizar luego el precio del 100% del producto. Además, el importador toma el dólar al valor oficial y muchas veces pretende colocar el producto en el mercado interno al valor del dólar paralelo, con lo cual obtiene luego una ganancia extra muy importante. Y además, porque no se han puesto en funcionamiento las normas legales que protegen los derechos más elementales de los consumidores. Por ejemplo, la Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio, la ley que se denomina Observatorio de Precios, por ejemplo, la Ley de Góndola, etcétera. De modo que el conjunto de estas circunstancias hace que la Argentina esté entre los 3-4 países del mundo con mayor porcentaje de inflación. Algo, por supuesto, venimos haciendo muy mal desde hace ya bastante tiempo. Ni hablar, ni hablar. ¿Y cómo se revierte esto, Héctor? Porque uno piensa o tiene esta sensación, si el Estado o el gobierno, ¿no?, en todas sus facetas, nacionales, los provinciales, los municipales, no toman intervención y no controlan, ¿cómo se para esto, no? ¿Cómo se para la no se escalada? para. Si no hay, para eso está el Estado. El Estado surgió precisamente para equilibrar los diversos intereses que están en juego. Por un lado están los grandes grupos económicos, que en la República Argentina incluso en su inmensa mayoría son de capital extranjero, que pretenden, dentro de la lógica empresaria, obtener el máximo de rentabilidad con el menor esfuerzo, con la menor inversión, con el menor riesgo empresario y en el menor tiempo posible. Esa es la lógica empresaria. Para eso está luego el Estado, para equilibrar esa lógica empresaria con la lógica y los intereses de los consumidores, sobre todo de los sectores sociales de menores recursos, especialmente de los trabajadores en relación de dependencia, especialmente de aquellos que perciben el salario mínimo vital y móvil, o el resguardo de los intereses de los jubilados y pensionados, especialmente de aquellos que perciben la jubilación mínima, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. Entonces el Estado trata de equilibrar los desbordes de los grandes grupos económicos y ponerles límites. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio, está vigente y se cumple.
En la República Argentina nunca hemos podido crear el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio. Ese es el problema de la Argentina. ¿Cómo se hace? Poniendo en funcionamiento las normas legales vigentes. Hay que restablecer el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Ese equilibrio hoy está roto en la Argentina. ¿Por qué está roto? Por la ineficiencia, por la inactividad y muchas veces por la complicidad del Estado, que favorece al mercado, es decir, a los grandes grupos económicos, a las grandes empresas formadoras y deformadoras de precios, ¿en perjuicio de quién? De la sociedad, de todos los consumidores. ¿Y cuándo se rompió esto, Polino? ¿Y cuándo se rompió esto, Polino? Usted dice que está roto. Hace varios años. Se rompió desde el momento que el país viene padeciendo un proceso inflacionario muy alto. No comenzó con este gobierno, tiene varios años, lamentablemente, de vigencia y antigüedad en el país, que abarcó a gobiernos de distintos signos y colores políticos. Héctor, vos sos obviamente legislador nacional. ¿Esto se debate, se charla en las comisiones? Hay una preocupación, digo, ¿no? Para, algo tenemos que hacer, tomemos cartas en el asunto. Uno de parte tuya lo descarta, obviamente por tu condición de ser un peleador de toda la vida, ¿no? Y ahora más, obviamente, con la figura de consumidores libres. Pero se charla, se debate. ¿Hay forma de que también, qué sé yo, otras estructuras como el Congreso y demás puedan tomar esta intervención para dar esas herramientas que el Estado necesita al momento, obviamente, de hablar de esto, de los controles que estamos charlando contigo, o no? Sí, por supuesto. Yo cuando fui diputado nacional fui el coautor, entre otras, de una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley creaba también un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estuvo vigente durante muchos años y nunca se constituyó ese Tribunal de Defensa de la Competencia que debía constituirlo el Poder Ejecutivo Nacional de turno. Luego la ley se derogó y en el mes de marzo del año 2018, de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, y este es el día de hoy que el Poder Ejecutivo de turno no designó los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Claro. Ese es el problema. La inacción e inactividad del Poder Ejecutivo de turno, porque abarcó esa ley a 2 gobiernos, el gobierno anterior y el gobierno actual. Ambos de distintos signos políticos, y ninguno de los dos designaron a los 5 integrantes del tribunal. Y yo me pregunto, ¿tan difícil, tan complicado resulta designar 5 miembros que integren el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia? Evidentemente no hay voluntad política, si no, no es tan complicado. No, está claro que no, está clarísimo. ¿El último tribunal estuvo durante el gobierno de Cristina Kirchner, Polino? No, nunca se creó nunca el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. No, como habló de los últimos 2 gobiernos, por eso puntualmente, nunca se había creado. Está bien. Bueno. No, porque la ley se la había derogado durante el gobierno de Cristina Kirchner, no existía ley porque la habían derogado. Está bien. La ley que la cual yo había sido coautor había sido derogada después de varios años que estuvo vigente, y estuvimos varios años sin ley, hasta que en el mes de mayo del año 2018 el Congreso Nacional volvió a sancionar una nueva ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Sí. Te voy a dar un caso más paradigmático, más revelador de lo que pasa en la Argentina. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó la figura del defensor
del pueblo en Argentina, Sí. dotados de amplísimas facultades constitucionales para defender a los usuarios de los servicios públicos, a los consumidores de distintos bienes y servicios, etcétera. Los únicos dos defensores del pueblo que tuvo la nación argentina fue el doctor Mayorano y el doctor Mondino. El doctor Mondino terminó su mandato en el año 2000, hace ya 12 años. 12 años que no tenemos defensor o defensora del pueblo de la nación argentina. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Suipacha 3 y 5, el edificio, la estructura, el personal que todos los meses cobra el sueldo al que tiene todo el derecho del mundo a cobrarlo. Y el Congreso Nacional hace más de 12 años que no designa al defensor o defensora del pueblo de la nación argentina, no obstante los numerosos candidatos y candidatas propuestos hace más de 12 años por distintos partidos políticos y diversas organizaciones sociales. Sí, está claro que hay una falta de decisión y de voluntad política para obviamente realmente... La guerra no empezó entonces. Ir a la raíz del tema, ¿no? Porque estamos hablando de... Exactamente, por eso la Argentina está como está. Por eso, y no desde ahora, desde hace muchos años. Hemos tenido incluso hiperinflación en la República Argentina. De modo que tenemos que ponernos a cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las normas legales vigentes para que la Argentina vuelva a ser un país normal. Y ponerle límites a los desbordes, a los abusos que llevan a cabo los grandes grupos del poder económico cuando no se les aplica las normas legales vigentes. Héctor. Ese es el problema de la Argentina. Hay que volver a restablecer el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad, equilibrio que en la República Argentina está roto desde hace muchos años por la ineficiencia e inacción del Estado, que termina beneficiando al mercado, es decir, a los grandes grupos económicos, a las grandes empresas, en perjuicio de la sociedad, en perjuicio de todos los consumidores de nuestro país. Héctor, usted habla de límites. ¿De qué manera le ponemos límites? Porque nosotros vamos al supermercado y es día a día el aumento de los productos. Usted imagínese una cosa, en Buenos Aires va al supermercado, tienen distintas marcas, hay variedad de marcas y usted por ahí puede elegir de las más económicas. También hay faltantes. Aquí nosotros estamos muy lejos, como lo sabe usted, así que nosotros no tenemos mucho para elegir. Y vamos al supermercado y es día a día que aumentan las cosas. Estamos totalmente desprotegidos en todo el país, digamos. Pero bueno, yo le hablo de acá, de Santa Cruz, que estamos como desprotegidos. Yo como ama de casa voy al supermercado y todos los días me espanto, porque antes iba con una X cantidad de plata y hacía una compra más o menos importante, quizás que me alcanzaba para 10 días o 15. Ahora voy con esa plata y no me alcanza ni para 3 días. Es imposible poder mantenerse. ¿Cuánto tiene que ganar un obrero para poder alimentar a una familia? Efectivamente, y eso sucede no solo aquí en el sur, sucede en todo el país, sucede también en la propia ciudad de Buenos Aires. Fíjense en ustedes, vos me preguntás qué es lo que habría que hacer. Sí. Hoy está en los diarios de hoy, de circulación nacional, una noticia que dice que se aplicaron multas millonarias a los molinos harineros, ¿no? Sí. La Federación de Molinera y a Molinos Cañuelas, 150 millones. por hechos, por abusos cometidos, ¿saben cuándo? Entre los años 2015 y 2017. Estamos en 2022. Sí, claro. Recién en el año 2022 se le aplica una multa por abusos cometidos
a estas dos empresas con respecto a los aumentos indebidos en el precio de las harinas. Ah, claro, claro. 7 años después. Por irregularidades y abusos cometidos entre los años 2015 y 2017. Está en los diarios del día de hoy. Se le aplicó multas millonarias, ¿no? De 150 millones de pesos. Estas multas se dan en un momento en que se está negociando la contención de precios del pan, de las harinas, fideos, etcétera, y se va a establecer un fideicomiso. Pero 7 años después, vamos a ver cuándo las terminan pagando. Claro. Mientras tanto, los consumidores durante todos estos años estuvieron pagando un sobreprecio en el precio de la harina. Claro, claro. Tal cual. Este es el problema de la República Argentina. La ineficiencia y a veces la complicidad del gobierno de turno con los grandes grupos económicos. Y pongo el acento en los grandes grupos económicos porque el almacén, el carnicero, el verdulero, el panadero del barrio no son formadores de precios. Claro. Los formadores y deformadores de precios son las grandes empresas, que en nuestro país incluso la mayoría son de capital extranjero, y que luego buena parte de las inversiones, de las ganancias, no las reinvierten en el país, sino que las giran a las casas matrices, a países extranjeros donde están ubicadas las casas matrices, o a paraísos fiscales para eludir o evadir el pago de los impuestos. Y le voy a dar un dato más. A ver. Por ejemplo, las ganancias que han tenido las grandes empresas, ¿no? En los últimos tiempos. Por ejemplo, las ganancias crecieron al compás de la evolución de los precios. Según los balances contables publicados en la Comisión Nacional de Valores, las empresas Arcor, Mastellones Hermanos y Molinos Río de la Plata obtuvieron una evolución de sus ganancias brutas, ventas versus costos, del 112% durante los años 2020-2021, mientras los precios de los alimentos aumentaron en ese mismo periodo un 114%. Negocio redondo. ¿Se dan cuenta? Negocio redondo. Y a Molinos Ríos de la Plata, a mediados del año 2018, el gobierno de Mauricio Macri le condonó a la empresa una deuda de $70 millones por gravámenes impagos a las exportaciones. Por eso estamos como estamos. Clarísimo. Por eso. Héctor, gracias. Hacen lo que quieren, no pagan los impuestos, remarcan los productos cuando se les antoja, casi diariamente, sin controles y sin sanciones. Ni más ni menos. Héctor, gracias por este rato. Te mandamos desde acá un fuerte abrazo, muy gentil por atendernos y por esta charla. Que sigas muy bien, hasta pronto. Un cariño grande. Héctor Polino, referente de Consumidores Libres, diputado nacional, mandato cumplido. Un hombre que la tiene muy clara, ¿no?